La palabra de Dios escuchar We can hear it con nuestra inteligencia, nuestra lógica, through our logic and intelligence, o la podemos escuchar or we could hear it en el espíritu. in the spirit. Recordarle que recordemos To remind ourselves, que de acuerdo al manual de nuestro creador, according to the manual of our Creator, Dios nos diseñó y nos hizo God designed us and made us con tres componentes básicos: with three basic components: un espíritu, in spirit, un alma soul, y un cuerpo. and body. Por lo tanto, es como si tuviéramos tres partes en uno. Therefore, it's like if we had three parts in one. Y Dios nos dio un espíritu. And God gave us a spirit. Son como órganos, partes de nuestro ser. They're organs, part of our being. Porque si no tuviéramos un espíritu, Because if we didn't have a spirit, no podríamos tener contacto we couldn't have contact con Dios, que es espíritu. with God, that is spirit. Los animales The animals, no tienen los componentes de nosotros. they don't have our components. Por lo tanto, ellos no están diseñados para tener comunión con Dios. So therefore, they're not designed to have communion with God. A pesar de que hay animales muy lindos. Aside O that they're todos son beautiful, lindos. they're all beautiful animals. Pero nosotros sí. But we do. Por esa razón Dios nos dio un espíritu. For that reason, God gave us a spirit. Y la función de ese espíritu And the function of that spirit es que pudiéramos tener comunión con Dios espíritu. is that we can have communion with God, the spirit. Y que no solamente pudiéramos tener comunión con ese Dios invisible espíritu, And not only that we can have that fellowship with that invisible spirit God, sino que podamos también recibirle, but we can also receive, que Él pueda habitar en nosotros. that He can dwell in us. Y por lo tanto, al recibirle, And therefore, by receiving que es espíritu, that spirit, Él se une a nuestro espíritu He unites to our y spirit, se hace uno con and nosotros. He becomes one with us. Eso lo dice la palabra de Dios. The Word of God says that. El que se une al Señor, Whoever unites to the Lord, un espíritu es con Él. He is one spirit with Him. Entonces, cuando hemos creído en Jesucristo, So when we have believed in Jesus Christ, cuando Él se ha revelado a nosotros, when He has revealed Himself to us, cuando hemos creído en Él, and when we have believed in Him, algo sucede en nosotros. something happens in us, Algo que es sobrenatural. something that is supernatural. Porque todo lo del espíritu Because everything from the Spirit pertenece a un ámbito diferente, a una dimensión diferente, belongs to a different dimension que está por encima de lo terrenal, de lo material, that is above the material, the earthly que stuff, está por encima de la inteligencia humana, that is above the human intelligence, que está por encima de la lógica humana. above the human logic. Pero también tenemos un alma, But we also have a soul. y en el alma tenemos nuestro intelecto, In our soul, we have our intellect, nuestra voluntad our own will, y nuestras emociones. and our emotions. Y eso es lo que nos hace seres humanos. And that's what makes us human beings. Y por lo tanto ahí podemos razonar, And so therefore there we can reason somos inteligentes, that we are intelligent, tenemos criterio, that we have criteria, tenemos we emociones have emotion, y tenemos voluntad para tomar decisiones. and we have will to make decisions. Pero el alma But the soul se mueve en una dimensión terrenal. is moved in an earthly dimension. Por eso los seres humanos que nos movemos en el alma That's why the human beings that move in the soul, podemos ser intelectuales, we can be intellectual, podemos ser muy we inteligentes, can be very intelligent, pero siempre vamos a estar con una inteligencia terrenal. but we're always going to be with the earthly intelligence. Podemos ser científicos, We can be scientific, podemos ser médicos, we can be doctors, podemos ser ingenieros, we can be engineers podemos ser filósofos, and philosophers, pero siempre va a ser un razonamiento but there's always going to be a reasoning sujeto submitted, al mundo, subjected to the world, a esta dimensión to terrenal. this earthly dimension. Nuestra inteligencia no puede sobrepasar otra dimensión. Our intelligence cannot pass another dimension. Por eso necesitamos el espíritu. That's why we need the spirit. Porque cuando ya usamos nuestro espíritu, Because when we already use our spirit, entramos a una dimensión diferente, we enter in a different dimension, como extraterrestres diríamos, like aliens, let's por say, fuera de la dimensión de la Tierra. outside of the dimension of the earth. Es como si pudiéramos irnos en un cohete al espacio, It's like if we can go to in a rocket ship to space, a una dimensión celestial, to a celestial y dimension, podemos ver cosas and we can see y things, podemos entender cosas and we can understand things
y recibir cosas and receive things que nuestra mente natural no puede jamás entender. that our natural mind can never understand. No importa la inteligencia que tengamos, It doesn't matter the intelligence that we have. no importa nuestra capacidad intelectual que haya, It doesn't matter the intellectual capacity that there no is importa cuánto estudio tengamos, and how much studies we have. está por encima de todo It's eso. above all of that. Por eso dice la Biblia That's why the Bible says que Dios that God, puso un velo He put a veil a los sabios de este mundo. to the wise in this world. Quiere decir que aunque Meaning, seamos muy sabios Even though humanamente, we're very wise, humanly speaking, muy estudiosos, muy inteligentes, we study a lot and very no, very intelligent. jamás podremos We will never be able sobrepasar to surpass la dimensión del Espíritu, the dimension of the Spirit a menos que tengamos unless we have la vida del Espíritu en nuestro espíritu. the life of the La Spirit, vida de in Dios, la our vida del Señor. spirit, the life of God, the life of the Lord. Es muy importante que sepamos eso. It's very important for us to know this. Por eso la humanidad en sí, That's why the humanity in itself, los seres humanos vivimos human beings, we live en el alma. in the soul. Por eso siempre todo es lógica. That's why it's always logic. 1 más 1 igual a 1 2. plus 1 is equals 2. Filosofías, Philosophies, razonamientos humanos, human reasonings, lógica humana, human logic, estudio. study, Todo lo que el ser humano ha hecho, everything that the human being has done, ha aprendido. has learned, La ciencia the science, ha partido de la misma naturaleza. has parted from the same nature. El hombre ha observado la creación. Man has observed the creation. El hombre observó los pájaros cómo volaban. Man observed the eagles, how they flew. Y a pesar de la ley de la gravedad, And aside from the law of gravity, un día dijo, bueno, si los pájaros que pesan vuelan, one day he said, well, if the birds that they're heavy, they tal vez fly, nosotros podamos hacer pájaros que vuelen maybe we can make birds that also fly, y nosotros poder andar en esos pájaros. and we can ride in those birds. Y así fue el primer avión. And that was the first El airplane. primer avión The first airplane fue como un pájaro, no sé si lo han visto. was like a bird. I don't know if you've seen it. El primer invento que hubo de un avión, el inventor, si no me equivoco y me The corrigen, first inventor, I'm not sure if I'm tal vez el correct. hermano Daniel sabe más que Maybe yo en eso. Daniel knows more than me in this. Hizo como un pájaro con unas aletas así que funcionaban como They unas aletas de un created pájaro. like the wings of a bird. Y quiso volar así And it tried un ser to humano. fly, a Y human voló un being. poquito. And they flied a little bit. Y así comenzó a desarrollarse la tecnología del avión. And that's how it started to, the technology of the airplane started to sprout out. A través de la observación Through the observation de la creación misma. of the creation itself. Entonces en realidad los seres humanos no inventamos nada. So in reality, the human beings, we haven't invented anything. Lo que hacemos es observar What we do is observe y aprender and learn de lo que Dios ya hizo of what God already did y tratar de transformar eso en cosas and to try to transform that in things que nos benefician. that benefit them. Y así se ha desarrollado la ciencia. And that's how science has developed. Pero todo eso está en el alma. But all of that is in the soul. Y podemos ser personas muy inteligentes. And we can be people that are very intelligent, Pero seguimos estando en la tierra. but we continue being on earth. Entonces mucha gente So many people dice, Dios no existe. says God does not exist. ¿Por qué? Porque claro, Why? Because en of nuestra course, alma, in our soul, nuestra mente natural our natural mind no puede jamás comprender can never comprehend la vida sobrenatural, the supernatural la vida life, del Espíritu. the life of the Spirit. Imposible. It's impossible. Hay un abismo. Podemos desarrollar nuestra alma mucho, nuestra inteligencia. We can develop our soul, our intelligence a lot. Y generalmente entre más inteligentes seamos, And generally, the more intelligent we are, hay mayor tendencia a que la gente se vuelva atea. there's more of a tendency for people to convert to being atheists. Porque decimos, somos tan Because inteligentes. we say we're so intelligent, Y todo tiene que obedecer a una and lógica. everything has to obey a Por lo logic. tanto, si Dios no es lógico, So therefore, if God is not logic, si no podemos probar lógicamente la existencia de if we Dios, cannot prove logically the existence of God, entonces simplemente lo niego. then simply I deny it, Porque no hay forma de probarlo because there's no way of testing it, científicamente. scientifically Y speaking. por eso vemos que en las universidades, And that's why we see that in the universities, las personas que se sienten muy inteligentes the people that feel very intelligent, generalmente son ateos. generally they're atheists, Porque se sienten tan because inteligentes they feel that they're so intelligent, y dicen, esto no es comprobable and they said, this you can't prove this con mi mente, with my mind, con la inteligencia, with the intelligence, con la sabiduría humana. with the human wisdom. Por lo tanto, lo niego. So therefore, I deny it. Entonces, ¿ves? Hay un techo. So there's a roof. No nos deja pasar de ese techo. It doesn't allow us to Pero pass that no roof. se han dado cuenta But they haven't realized
realized, las personas sabias de este mundo, the wise people of this world, que Dios nos dio un espíritu. that God Nos dio un espíritu. gave us a spirit. Es como si tuviéramos un brazo y no supiéramos que lo tuviéramos. It's like if we had an arm and we didn't know we had it. O sea, los sabios de este mundo So the wise people of this world, no saben que tienen un they espíritu. don't know that they have a spirit. Wow, Wow. son tan sabios, They're so wise, pero tan ignorantes so ignorant de no darse cuenta to not realize que Dios nos dio un espíritu. Que that God gave us a spirit. olvídate de Dios, que tenemos un espíritu. Forget about God, that we have a spirit. Entonces, si activamos ese espíritu, So if we activate that spirit, entramos a una dimensión we enter into a dimension que sobrepasa toda inteligencia humana. that surpasses all human intellectual mind. Y eso es lo que nos hace, And that's what allows us nos convierte and converts us en personas in people que funcionamos bajo el diseño de Dios. that function under the design of God. Porque una vez activamos el espíritu, Because once we activate the es spirit, cuando podemos tener contacto con Dios, is when we can have contact with God, con el Señor with the Jesucristo, Lord Jesus Christ. que es un Dios That invisible, He's an invisible God, pero como ese espíritu es invisible, but since His spirit, He's invisible. pero que nuestro espíritu, aunque es invisible también, But even though our spirit is invisible as well, podemos tener contacto we can have contact, real con ese Dios real contact with that God. real. Real. Y por eso es que las personas que hemos podido activar el espíritu And that's why the people that has been able to activate the spirit, y hemos tenido un encuentro con ese Dios and we have vivo, had an encounter with that living God, hemos tenido esa experiencia, we have had that experience. podemos decir, wow, We can say, wow, increíble. incredible. Yo sé que el Señor es real. I know that the Lord is real. Wow, puedo ver a I Jesucristo. can see Jesus Puedo Christ. sentir al I Señor. can feel the Lord. Puedo escucharlo. I can hear Él Him. me habla. He speaks to Y me. la gente, los científicos te pueden decir, And the scientists could este say, está loco. this person's crazy. ¿Quién sabe qué está fumando? Who knows what he's smoking? Porque tiene un techo. Because he has a roof. Pero nosotros But us, tenemos una vida sobrenatural. we have a supernatural life. Y Dios nos dio a todos esa vida. And God gave us all that life. Pero la mayoría de las personas que piensan ser muy inteligentes But the majority of the people that think about being very intelligent, no saben que tienen esa puerta para penetrar ese mundo. they don't know that they have that door to penetrate in that world. Por eso, si Dios nos ha dado esa gracia That's why if God has given us that grace, y hemos podido penetrar esa dimensión, and we have been able to penetrate that dimension, somos afortunados. we are fortunate. Entonces, wow, tremendo. So wow, Ahora tremendous. nosotros podemos ver So now we could see y entender el mundo del Espíritu. and understand the world of the Spirit. No solamente podemos entender a Dios y ver a Dios, Not only can we understand and see God, sino que también nos damos cuenta que existen seres espirituales en otra dimensión espiritual, but we realize that there exists beings that exist in other dimensions, Como spiritual ángeles. dimensions, like angels. Los ángeles son espíritu también. Angels are spirits as well. De hecho, por ejemplo, en este lugar, In fact, in this place, seguramente hay muchos ángeles aquí, and there's probably a lot of angels here, porque la palabra lo dice. because the word says Los it. ángeles aprenden de nosotros The angels learn from us, y están aquí and they're here, y no los vemos. and we don't see it. Pero si tenemos activado la vida del Espíritu, But if we have the life of the Spirit activated, podemos percibir la presencia de we can ángeles, perceive the presence of la God, presencia del Señor the presence of the Lord en este lugar. in this place. Pero también nos damos cuenta But we also realize que existen ángeles de Dios that angels of God exist, y existen ángeles caídos, and that fallen angels also ángeles que exist. se rebelaron contra Dios Angels that rebelled against God, y que ahora son enemigos de Dios and that they are now enemies of God. y han formado un ejército And they have formed an army liderado por un ángel, un arcángel led by an angel que se rebeló contra Dios, that rebelled against God, Lucifer, Lucifer, que ahora lo llamamos Satanás, that we now call Satan, o la Biblia lo llama así, or the Bible calls him that, y que él es el líder and that he is the leader, y ha formado un ejército. and he has formed an army. Una tercera parte de los ángeles A third part of the angels son caídos are fallen y son enemigos de Dios. and enemies of God. Y también pueden estar aquí And they also could be here, atacándonos, attacking us, poniendo en tu mente argumentos, putting the mind diciéndote eso no es arguments, verdad. saying that it's not true. Este hombre se enloqueció. This man Cosas became para crazy. que tú no puedas Things that you can't recibir
receive la sabiduría de Dios. the wisdom of God. Porque hay una guerra espiritual. Because there's a spiritual war. Entonces existe un mundo espiritual So a spiritual world y exists. existe un mundo terrenal. And an earthly world Y eso exists. nosotros lo podemos ver ya. And we can see that now. Gracias a Dios lo Thanks to podemos God, ver. we can see it. Entonces ahora nosotros entendemos muchos So misterios now we understand many mysteries que el ser humano no puede nunca that the entender, human beings can never understand. por más inteligente que sea. Even if they're very intelligent. Porque no puede entender el mundo del espíritu. Because they can't understand the world of the Pero spirit. nosotros sí. But we can. Entonces por eso So for that, ahora ya Dios nos revela muchas cosas. God reveals many things to Dios us. comienza a revelarnos muchos misterios, He starts to reveal many mysteries, pero por el espíritu. but by the En, Spirit. en esa dimensión es que podemos ver y entender todos esos And misterios. that dimension is where we can see and understand all Misterios, of mysteries. Misterios Mysteries que a lo mejor es difícil explicarlos con la lógica humana, that is no probably podemos. difficult to explain with the human logic. We can't. Pero que solo Dios pueda abrirnos el But entendimiento only God can open up the understanding cuando activamos el espíritu. when we activate the Spirit. Entonces ahora entendemos So now we understand que existen leyes. that laws exist. Dios tiene leyes. God has laws. Como por ejemplo el ser humano tiene leyes, Like, for example, the human beings have ¿cierto? laws, right? Los gobiernos tienen leyes. Governments have laws. Por ejemplo, los gobiernos tienen sus leyes For example, they have their laws. y las leyes regulan The las laws comunidades, los regulate países, the communities, the countries. ¿cierto? Por ejemplo, hay una ley For example, there's a law que dice that says que tienes que andar a determinada velocidad. that you have to walk according to such speed. Entonces, esa ley se cumple So that law is fulfilled para todos los que la violan. for all those that No violate it. importa si eres bonito, si eres feo, Doesn't matter if you're pretty or ugly, si eres de una nacionalidad o de otra. if you're from a nationality or another. Si tú estás aquí If you're here y violas esa ley se aplica a todo el and you mundo. violate that law applies to everyone. Se debe aplicar a todo el It mundo. should be applied to everyone. Porque si no sería injusto. Because if not, it would be unjust. Porque las leyes son así. Because laws are that way. Aplican para todos. They apply for all of us. Entonces, así como los seres humanos tenemos leyes para gobernar y organizarnos, Just like human beings have laws to organize us and eh, govern, también Dios tiene leyes. God also has laws. Y las leyes de Dios And the laws of God, comienzan a nivel del espíritu. they start in the level of the Spirit. Entonces existen leyes espirituales So spiritual level laws exist. que son como la ley de la gravedad aquí en la tierra. That is like the law of gravity here on La ley earth. de la gravedad dice The law of gravity que says todo lo que tiene materia y peso, that everything that has material and weight, siempre si lo soltamos va a irse para abajo, always, if we let it go, is always going to drop, ¿cierto? right? Entonces, a menos de que haya otra ley Unless there's another law que sea superior a esa ley. that is superior to that law. Por ejemplo, existe la ley de la gravedad, For example, the law of gravity exists, pero existe una ley de pronto, no sé cómo llamarla, la aeronáutica, but another law also exists que hace que los aviones no se vayan para abajo. that allow for the airplanes not to fall. Es una ley superior que hace que pueda vencerse la ley It's de la a gravedad. superior law that allows it to conquer them. Pero siempre son leyes. But there's always laws. Entonces, todo existe bajo leyes. So everything exists under laws. Toda la creación, la naturaleza tiene leyes. All nature has laws. Entonces, existen leyes espirituales So spiritual laws exist y existen leyes terrenales. and earthly laws exist. Los sabios de este The mundo wise of this world, conocen muy bien las leyes terrenales, they know very well the earthly laws. pero no conocen las leyes But they espirituales. don't know the spiritual Son laws. ignorantes. They're ignorant. Aunque piensan que son muy sabios, Even though they think they're very wise, son ignorantes en las they're leyes espirituales. ignorant in the spiritual laws. Pero gloria a Dios porque Dios nos ha dado sabiduría espiritual. Glory to God because He's given us a spiritual Y wisdom. aunque no seamos sabios en este mundo, That even though we're not wise in this tenemos world, la sabiduría del Espíritu, la we sabiduría del have Señor, the wisdom of the Spirit of the Lord, y podemos entender las leyes and we espirituales. can understand the spiritual laws. Entonces ahora nosotros sabemos So now we know que la ley espiritual that the spiritual law está por encima de la ley terrenal, is above the earthly law, ¿cierto? right? Muy importante saber eso. It's very important to know Y vamos that. a ver por qué. And we're going to see why. Porque si vamos a la palabra de Dios, If we go to the Word of God, a Romanos capítulo 7, Romans 7, versículo 17 17 al 23, to 23 dice, says, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, as it is no longer I myself who do it, sino el pecado que habita en mí.
but it is sin living in me. Dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, For I know that good itself does not dwell in me. no habita el bien, That is no mora el bien, porque el The- querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. in my sinful nature. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. Y si hago lo que no quiero, For if I do not do the good, ya no lo hago yo, I don't do it myself, sino el pecado que habita en mí. but the sin that dwells in me. Dice el versículo 23, 23. pero veo otra ley en mis miembros, But I see another law in my mira, members, ley en mis miembros, a law in my members que se revela contra la ley de mi mente that reveal against the law of my mind, y que me lleva cautivo a la ley del pecado. and that takes me captive to the law of sin. ¿Ves ahí? Versículo 23. Do you see that in verse 23? Habla de tres leyes. It speaks about 3 laws. Una ley en mis miembros, The law of my members, o sea, en mi cuerpo, of my body, una ley en mi mente a law in my mind, y una ley del pecado. and a law of sin. Entonces, hay tres leyes que operan en nosotros. So there's 3 laws that operate in us. Nuestro cuerpo está regido bajo leyes. Our body is under laws. O sea, por ejemplo, For example, en nuestra mente in our mind, decimos, We esto say- es un ejemplo, this is an example. el médico te dice, tienes que bajar 40 libras. The doctor says you have to lose 40 pounds. Entonces, está bien, es fine. Bajamos porque es bueno para tu salud, We lose it because it's good for your health, ¿cierto? right? Tu cuerpo, Your body, tu mente dice, your mind says, tengo que bajar. I have to lose weight. Pero ¿qué pasa con tu cuerpo? But what happens with your body? Tu cuerpo quiere seguir comiendo todo lo que le gusta. Your body wants to continue eating everything it likes. Entonces tu cuerpo dice una cosa, So your body says one thing. tu cuerpo se revela Your body rebels a lo que tu mente quiere, to what your mind wants. ¿cierto? Y tienes una batalla. And you have a battle. Entonces, la ley de nuestra mente So the law of our mind quiere vencer wants to conquer la ley de tu cuerpo the law of your body. y muchas veces no lo And logramos. many times we don't succeed. Muchas veces nuestros cuerpos nos gobiernan. Many times our bodies govern us. Hay una oportunidad de trabajo. There's an opportunity in our job. Tengo que levantarme a las 5 de la mañana I have to wake up at 5 a.m. y tengo que manejar 2 horas. and I have to drive 2 hours. Tu mente dice, Your mind says, es bueno que necesito hacerlo. it's good, I have to do it. Pero tu cuerpo a las 4 de la mañana cuando suena el despertador But your body at 4 a.m. when the alarm sounds, empieza a decirte, no, pero no has dormido you casi. start saying, oh, but I haven't slept that well. Estoy cansado, I'm tired. me duele todo. Everything hurts. No, qué pereza. I'm so tired. Y entonces tu cuerpo quiere controlar la ley de tu mente So the body wants to control your mind, y hay esa batalla. and there's that battle. Entonces las personas que se sobreponen, So the people that overpose, pues van fortaleciendo más la ley de su mente they start to strengthen the law of their para mind ir controlando más la ley de su to cuerpo. control more the law of their bodies. ¿Cierto? Entonces uno dice, son personas más disciplinadas, So you say there are people that are more disciplined, personas con más éxito people that generalmente. have more success Para tener generally. éxito en este mundo necesitamos tener una ley To have success in this world, we have to have a law en nuestra mente más our- fuerte que la ley de nuestro cuerpo. in our mind that is stronger than our body. Por eso es que Proverbios dice que el perezoso nunca prosperará. That's why Proverbs said that the lazy person will never prosper. Al cuerpo le gusta la pereza, The body likes to be lazy, dormir mucho, to sleep a lot, trabajar poquito, work little, los masajes, have massages, la buena vida, the good life, la buena comida. good food. Al cuerpo le gusta todo The eso. body likes all of that. Entonces, si nuestro cuerpo nos gobierna, So if our bodies govern ourselves, vamos a ser pobres. we're going to be poor. Son leyes. They're laws. ¿Qué podemos hacer? La What can we palabra do? misma nos lo dice. The word itself even says so. El pobre nunca va a prosperar, The el perezoso. The lazy will never prosper. Entonces, son leyes So they're laws que funcionan siempre. that always function. Pero también aquí, versículo 23 nos dice But verse 23 also tells us que hay una ley del pecado that there is a law of sin que está en nuestro cuerpo which is in my members y que nos esclaviza la ley de mi mente. that enslaves the law of our minds. Escucha esto.
hear Hay this una out. ley de pecado There's a law of sin que está en mí. that is in me. Entonces aquí no quiero ir a muchas escrituras para que no se despisten, I don't want to go too many scriptures so you don't get distracted. pero la Biblia nos revela But the Bible reveals to que us esa ley que opera en nosotros, que llama el pecado, that law that operates in us, that is que called vive en sin, nuestro cuerpo, that lives in our body, es el mismo Satanás que habita en it's nosotros. Satan himself that dwells in us. En otras palabras, es una ley que está en los niveles espirituales, In other words, it's a law that is in the celestial places, que pertenece a la dimensión espiritual, that belongs in the spiritual dimension. y como pertenece a la dimensión espiritual, And since it belongs in the spiritual dimension, es mucho más poderosa de cualquier ley it's a terrenal. lot more powerful than any other law, the earthly law. Por eso esa ley de pecado que es espiritual, That's why that law of sin that is spiritual, que habita en nosotros, that dwell in us, nos esclaviza, somos esclavos de it esa ley. slaves us. We are slaves of that law. Y por eso sucede lo que nos dice Romanos 7, And that's why it happens what Romans 7 tells us, que aunque yo quiero hacer el bien, that even though I want to do good, quiero, digamos, una persona con muchas debilidades con las mujeres. a person that has a lot of weaknesses with women, Quiero serle fiel a mi esposa. I want to be faithful to my wife. No, se casa y cuando se casa promete y tiene la mejor voluntad de ser fiel a su esposa. When they get married, they have the best will to be faithful to their wives. Y de verdad lo quiere. And they truly like them. Pero la ley del pecado But the law of sin es más fuerte is stronger. y el enemigo le pone las tentaciones The enemy puts temptations, y termina and they embarrándola, end up failing, pecando. sinning. Entonces dice, wow, qué bruto. So he says, wow, how dumb. Yo no quería. I didn't want it. Y terminé haciendo lo que no And quería. I ended up doing what I didn't want. ¿Ves? Nos esclaviza. It enslaves us. La pereza, Laziness. el pecado que activa nuestra pereza The sin that activates our para laziness que nos controle más so it can control us more. y podamos ser esclavos de la pereza And that we can be slaves of o laziness. esclavos de los vicios Or slaves of all the habits. o esclavos de muchas cosas. Or slaves of many things. Entonces Dios nos revela So God reveals que to hay us una ley espiritual más poderosa that there is a more powerful law que proviene de un spiritual law ángel caído that provides from a fallen angel que opera en nosotros that operates in us y nos esclaviza. and enslaves us. Entonces por eso So that's why la Biblia nos muestra que los seres humanos somos unos miserables. the Bible shows us that the human beings are just miserable. Por eso los seres humanos muchas veces queremos ser buenos. That's why the human beings, we want to be good. Queremos ser los mejores maridos, We want to be the best husbands, los mejores the padres, best parents, los mejores empleados. the best employees. Y al final terminamos At the end, we end up cometiendo errores. making mistakes. Terminamos haciendo lo que no queríamos. We end up doing what we did not want. Y entonces, por eso pedimos perdón. And that's why we ask for forgiveness. ¿Cuántas veces hemos cometido errores en nuestro matrimonio? How many times have we committed mistakes in our marriage? Y vamos a nuestras esposas y lloramos. And we go to our wives and we cry. Perdona, te prometo que jamás vuelvo a fallarte. Forgive me. I promise I will never fail you again. Y de verdad, muchas veces las esposas dicen, no te creo. And many times the wives say, I don't believe you. Eres un desgraciado. You're disgraceful. Nunca voy a creer en ti. I'm never going to believe in you. Pero si los seres humanos conociéramos los misterios que Dios nos revela, But if the human beings, we would know the mysteries that God reveals la to esposa us. sabría The wife would know que lo más probable es que sea verdad. that is probably true. Que de verdad en su corazón es lo que That más truly quiere este from hombre. his heart is what he mostly wants. Pero que hay una ley que lo esclaviza. But that there is a law that enslaves him. Entonces la solución So the solution is no está en castigar and to punish y en hacer cosas así. and doing things that way. La solución es que tengamos una ley superior a todas The esas. solution is that we have a superior law to all those Que things nos saque de esa esclavitud that takes us out of the y que nos slavery, libere de esa ley and poderosa que liberates nos esclaviza. us from that powerful law that enslaves us. Si tu esposo te falla, If your husband fails you, es porque es esclavo de la ley del it's pecado. because he's enslaved of the law of sin. Entonces tu esposo necesita una ley superior. So your husband needs a superior law. ¿Y cuál es esa ley superior? And what is that superior law? Es Jesucristo. It's Jesus Christ. La ley del Espíritu de vida en Cristo The Jesús. law of the Spirit in Christ Jesus. Por eso todos necesitamos a Jesucristo. That's why we all need Jesus Christ. Necesitamos al Señor, We need the Lord. porque cuando recibimos al Señor, Because when we receive the Lord, recibimos el Espíritu we receive the y Spirit recibimos una ley
And we receive a law. que es la ley del Espíritu de vida en That is Cristo the Jesús, law of the Romanos Spirit of capítulo life 8. in Christ Jesus, Romans 8. Entonces, ahora nosotros los que hemos recibido a Jesucristo, And now those that have received Jesus Christ, ya no somos esclavos we're no longer slaves del cuerpo, of the body, ni del pecado, nor of sin, ni de nuestra mente. nor of our mind. Ahora tenemos una ley superior Now we have a superior law que nos lleva a una dimensión superior that takes us to a superior y que nos hace dimension libres and makes us free de toda esa basura of all that trash que teníamos. that we had. Entonces ya nosotros estamos llamados So now we are called para vivir to live en una dimensión superior, in a superior en dimension, una dimensión in celestial, a celestial dimension, con un poder espiritual with celestial, spiritual celestial powers por encima de todos los poderes. above all powers. Por eso dice la Biblia That's what the Bible says, que el Evangelio es poder de that Dios, the gospel is the power of God. es poder de Dios. It is power of God. Recibir a Jesucristo To receive Jesus es Christ tener el poder de Dios, is to have the power of God, porque Dios es poderoso because God is powerful para liberarnos to liberate de toda la us esclavitud del of pecado. all slavery of sin. Entonces, por eso, That's why ahora cuando tenemos al Señor, now when we have the Lord, estamos llamados we are called a hacer morir, to allow it to die, a hacer morir to make die todo lo que no es de Dios. everything that is not of God. Romanos capítulo 8, versículo 13, Romans 8:13 nos dice, says to us, porque si vivimos conforme a la carne, because if we live conform to the flesh, vamos a morir. we're going to die. Hermanos, escuchen esto. Brothers, hear this. La vida o la muerte. The life of death. Aquí no está hablando de la muerte física, Here is not speaking about the physical death, sino de la muerte eterna. but the eternal death. Si nosotros vivimos, If we live, muy importante, escucha esto. Si, Hear this si out. nosotros vivimos if we live gobernados por nuestra alma governed by our o soul nuestro cuerpo, or our body, estamos muertos we are dead y vamos a morir eternamente. and we're going to die eternally. Es una ley. It's a law. Dios lo está diciendo. God is saying it. No importa que tan bueno tú seas, escucha esto. It doesn't matter how good you are. Hear No this out. importa si eres la mejor persona del mundo. It doesn't matter if you're the best person in the world. A lo mejor haya personas que han recibido el premio Nobel de la Paz Maybe there's people that have received the award of peace, the o honor el award of premio peace. Nobel si existiera la persona más buena del mundo. The person that, if it existed, the best person in the world. Y uno dijera, no, es que una persona buenísima. And you would say, no, that's a real good person. Si lo vieras, If you would see them, mejor persona no puede existir. there can't exist a better person. No importa It doesn't matter si esa persona es buena, pero por su alma. if that person is good, but by his soul, La ley de Dios dice the law of God says que estaba muerto that they're dead y va a morir espiritualmente en su die vida, en su spiritually. eternidad. in eternity. O sea, no hay esperanza de There's vida no eterna. hope of eternal life. Es importante que sepamos eso. This is important for us to know this. Pero dice, But it says mas si por el Espíritu that if by the Spirit hacéis morir las obras de la carne, you allow die the works of the flesh, viviréis. you would live. Entonces, ahora necesitamos vivir por el Espíritu, Now we need to live by the Spirit, gobernados por el Espíritu, governed by the Spirit, no por nuestra alma, not by our soul, no por nuestras emociones, not by our own emotions, no por nuestros argumentos, or arguments, no por nuestra lógica, or logic, no por los deseos de nuestro cuerpo, or the desires of our body, sino por el Espíritu. but by the Spirit. O sea que la vida eterna, So the eternal life, nuestra eternidad, our eternity, va a depender is going to depend. de cómo estoy viviendo yo mi vida. How am I living my life? ¿La vivo por el Espíritu Do I live it by the Spirit, o la vivo por mi alma? or do I live it by my soul? Porque cuando estoy en mi alma, Because when I'm in my soul, estoy controlado por el pecado, I'm controlled by sin, la carne. the flesh. Entonces necesitamos vivir por el Espíritu. So we need to live by the Spirit. Entonces Dios nos da la solución. So God gives us Por the eso Dios solution. vino a resolver nuestro problema. And that's why He came to resolve our problem. Y nos dice, He says, tu solución your solution es que vivas por el Espíritu. is that you live by the Spirit. Porque cuando Dios nos creó, Because when God created us, nos diseñó He designed us para vivir por el Espíritu, to live by the no Spirit, vivir por el alma. not live by the soul. Y ese fue el pecado en el jardín del Edén, And that was the sin of the Garden of Eden. que el hombre activó su alma, That man activated its soul, tomó decisiones con su alma made decisions with their own soul, y se volvió inteligente and became y intelligent, comenzó a vivir por el alma. and started to live by the soul. Y eso hizo que el hombre cayera And that allowed for man to y die fuera gobernado
and be governed por una ley superior, by a superior law. la ley espiritual, The spiritual law que es la ley del pecado. is the law of sin, Y por eso somos lo que somos. and that's why we are who we are. Uno ve la historia y ve las noticias You see the story in the news, y uno dice, ¿cómo es posible que los seres humanos seamos así? and we ask ourselves, how is it possible for Uno human escucha beings que to la be that esposa way? mató a su marido y a sus 3 hijos, Something that you hear, like the wife killing o que el its marido her mató a husband, sus hijos y a su mujer. or the husband killing his family. Uno escucha unas atrocidades, You hear such horrible things. o que alguien le insultó y el otro sacó una pistola y le pegó un tiro. Or somebody insulted somebody else and they went and they killed them. O una cantidad, o sea, o personas que violan a los niños Or chiquitos. people that rape little kids. O sea, unas cosas horribles oímos. Horrible things we hear. O sea, unas cosas y eso es las que oímos y las que no oímos. And that's the ones that we hear, but the ones that we don't hear. El ser humano es un desastre, hermanos. Human beings are a disaster, brothers. Porque somos una raza caída. Because we are fallen nature. Entonces estamos gobernados por una ley mala que nos gobierna, And so we are governed by an evil law that governs us. que nos lleva a hacer cosas terribles, hermanos. Takes us to do terrible things, ¿Cómo es brothers. posible? Uno dice, ¿cómo es posible que un ser humano sea capaz de hacer eso? And you would ask yourself, how is it possible for a human being to do ¿Cómo es that? posible que Hitler mandó a mandar a tantos judíos How is it possible de for la manera como lo hizo en el Hitler to holocausto? go and kill so many Jews in the way he did it? Y así, ¿cuántas otras cosas And horribles how many other horrible things que han sucedido en la humanidad? that has happened in Por humanity dinero, because of money por venganza, or vengeance por cualquier cosa. or whatever thing. Porque el ser humano está lleno está como gobernados Because the human beings are governed por una ley superior que nos hace esclavos y nos hace miserables. by a superior law that allows us to be enslaved. Por eso necesitamos salvación. That's why we need salvation. Necesitamos del Señor. We need from God. Por eso necesitamos invocar el nombre de And Jesús. that's why we need to call upon the name of Jesus. Porque Jesús es nuestra Because salvación. Jesus is our Savior. Jesús es la vida que tú y yo necesitamos. Jesus is the life that you and I need. Jesús es el único que ha vencido todo. He's the only one that has conquered everything. Entonces es una ley superior a todas. So he's a superior law to all. Por eso ahora necesitamos vivir por el Espíritu. That's why we need to live by the Spirit now. Porque es la única forma en que nosotros podemos ser libres Because this is the only way that we can be free de la concupiscencia, of all the sins, todos los deseos terrenales all que the tenemos, earthly desires that we have. la vanagloria, Vain glory, el orgullo, pride, la vanidad, vanity, todo, everything que nos gobierna. that governs us. Entonces, pero el problema es But the problem is que los seres humanos, that the human el beings, problema es que los seres humanos vivimos tan acostumbrados, ya lo único que sabemos es el alma, conocemos el alma. we live so accustomed, and the only thing that we know is the soul. Es como una persona, digamos, que toda la vida ha vivido en la selva It's like a person that all their life has lived in the y jungle, no conoce no la selva. and they don't know nothing but the jungle. Y de pronto, ya grande, lo traen un día y lo ponen en el centro de Manhattan. And then all of a sudden, when they're older, they put them in the center of Manhattan. La persona dice, oh my God, And ¿qué that es person esto? says, I don't even know what this is. Yo no puedo vivir aquí. I can't live here. Yo no sé vivir aquí. I don't know how to Yo live here. solo sé vivir en medio de los árboles I only know how to live in the jungle y los animales. and with the animals. Entonces, los seres humanos, So human beings, desde pequeños nacimos since we are young, we y are born. siempre hemos vivido gobernados por nuestra alma y And we nuestras have emociones. always lived governed by our soul and emotions. Y eso es lo que siempre hemos hecho. And that's what we always Es lo have que done. conocemos. That's what we know. Entonces decimos, So we say, es que así es como yo siento. but that's how I feel. O es que así es como yo pienso. Or this is how I think. O es que así es como yo quiero. Or this is what I want. Y así es como me gusta. And this is what I like. Y esa es la manera como nos expresamos. And that's the way we express ourselves. Porque lo único que conocemos es el alma. Because the only thing we know is the soul. Eso es lo que nos ha gobernado. And that's what has governed Y por us. eso somos personas caídas. And that's why we are fallen people. Entonces, ahora cuando recibimos a Jesús, So now when we receive Jesus, el Señor nos activa el Espíritu. the Lord activates our spirit. Y ahora nosotros no sabemos muchas veces usar esa nueva vida. And many times we don't know how to use that new life. Por eso hay muchos cristianos That's why there's many Christians que han recibido a that Jesucristo, have received Jesus Christ, pero que siguen viviendo una vida caída. but they continue living a fallen Porque life. es como tener un arma y no poderlo usar. Because it's like having a soul and not being able to use it. Alguien te da un arma para defenderte del enemigo It's like somebody gives you a weapon to defend y yourself viene el enemigo y te ataca. against the enemy. The enemy comes
something attacks y tú you no sabes usarla. and you don't know how to use it. La tienes, pero no puedes hacer You nada. have it, but you can't do anything. Es como el Señor viene a nosotros, The Lord comes to us. tenemos la ley superior, We have the superior law, pero queremos seguir viviendo but we want to continue living en nuestras in emociones, our emotions, en nuestra in lógica, our logic, con nuestros with argumentos, our arguments, cómo nos sentimos, how we feel, cómo lo que queremos. what we want. Igualito. The same. Entonces volvemos unos cristianos So we religiosos. become religious Christians. Así que es bueno ir a la It's iglesia. good to go to church. Es bueno escuchar la It's palabra. good to hear the word. Es bueno aprender doctrina. It's good to learn doctrine. Y somos cristianos, And we are Christians, pero no nos damos cuenta que somos unos religiosos que seguimos but we don't realize that we're religious people that continue gobernados por la misma vida que traíamos y que siempre hemos tenido. governed by the same life that we always have had. Entonces ahora queremos agradar a Dios, But now we want to please God. queremos ser buenos, We want to be good queremos people. hacer cosas, We want to do things, pero por la misma vida, but with the same life. con nuestra With voluntad, our own will, con nuestras with our emociones, emotions, con nuestros with our criterios. criterias. ¿Sí? Entonces seguimos igual. So we continue the same. Y por eso somos And cristianos that's why we are Christians carnales in the flesh. y somos cristianos And we're Christians que nos damos that testimonio. we don't give Somos testimony. cristianos We're Christians que hay amarguras. that there's bitterness. Somos cristianos We're Christians perezosos. lazy. Somos cristianos We are Christians mentirosos. that are liars. Somos cristianos We're Christians egoístas. that are selfish. Pero somos cristianos. But we are Entonces la Christians. gente dice, So people say, mira, es que cristianos. look, he's so-called a Christian. Igualito. And they're the same. Igualito a los que no son. The O same as peores. those, or even worse. Entonces, ¿para qué yo hacer cristiano? So Dice. why am I going to be a Christian? Para They eso say. más bien For sigo yo that, mi vida como I'm going estoy. to continue my life as I am. Y no es que no sean cristianos, And it's not that they're not Christians, simplemente que han recibido la ley superior, but they simply have received the superior law, pero no han sabido cómo activarla, cómo llevarla, volverla realidad en su vida. but they have not known how to become a reality in their lives. No la están usando, They're not using it porque quieren seguir viviendo because they want to continue living como el niño de la selva. like the child in the jungle. No, en Manhattan, no en la selva. Not in Manhattan, in the jungle. Ya en Manhattan nos dieron tecnología, carros, They give us celulares, technology, cars, cell phones. y decimos, no, And we say no. muy bueno eso, pero yo quiero seguir en la selva. That's good, but I want to continue in the jungle. ¿Ves? Entonces de pronto vivimos en Manhattan y, So maybe we live in Manhattan, y en and el apartamento de Manhattan hacemos una the- selvita pequeña. in the apartment we make a little small jungle. Y yo no me voy ahí al tráfico porque eso me I'm not asusta. going to go there in the traffic because I'm Quiero afraid seguir of that. viviendo con la vida que I want to tenía. continue living the life that I Y ahí had. somos muchos cristianos. And that's how a lot of Christians are. Queremos seguir viviendo We want to continue living con nuestras emociones, with our own emotions, nuestra with lógica, our logic, con nuestros with our argumentos. arguments. Entonces, ¿cuál es el fruto que damos? So what is the fruit that we bear? Hay los mismos frutos de la gente que no tiene al The Señor. same fruits that the people that don't have the Lord. Estresados, Stressed, preocupados, worried, mal carácter, bad character, amargados, bitter, llenos de miedos, full of fears, llenos de prevenciones. full of preventions. Igual, The same. no hay diferencia, There's no differences. no hay cambios. There's no change. Tenemos el Espíritu, We have the Spirit, pero tenemos guardadito ahí but we en un have it cajón. put away inside a drawer. Entonces, ahora necesitamos activarlo. So now we need to activate Necesitamos it. saber el poder tan grande que tenemos. We need to know the powerful, Necesitamos apreciar la vida que Jesucristo nos ha dado. the great power that we have and appreciate the life that Christ gave Necesitamos us. activar We need to activate lo que hemos what recibido. we have received. Y por eso necesitamos ir al Espíritu. And that's why we need to go to the Por eso Spirit. la Biblia nos dice That's what the Bible tells que ahora us. tenemos que vivir por el That Espíritu. now we have to live by the Spirit. Permanecer en el Espíritu. Belong in the Spirit. Estar en el Espíritu. Be in the Spirit. La palabra lo dice de muchas maneras, The word says it in many ways, pero no entendemos. but we don't O no lo understand. queremos entender. Or we don't want to Queremos seguir viviendo como el hijo de la selva. We want to continue living like the jungle Y ahora necesitamos boy. vivir por una vida superior. And now we need to live a superior life. Ahora ya, ¿cómo activo yo el Espíritu? How do I activate the Spirit now? Me quedé sin trabajo. Oh, I don't have a job, Fíjate, un ejemplo, ¿no? for example. Me quedé sin trabajo. I don't have a job. Entonces empieza el alma, So the soul que starts siempre hemos vivido en el alma. that because we always have lived in the soul. Oh my God. Oh my ¿Y goodness. ahora qué voy a hacer? What am I going to do? ¿Y ahora cómo voy a pagar las How cuentas? am I going to pay for the bills? Y mira, me quedé sin trabajo. Look, I don't have a job anymore. Y ahora la renta. And the rent Y ahora para la comida. and to eat Y empieza a entrar angustia. and anguish starts to Y enter estrés. and stress. Y la esposa viene y nos dice And the algo. wife comes and Y le tells us contestamos con something. un grito. And we answer with screaming. Nos volvemos unos monstruos. We become monsters. Porque y somos cristianos. And we're Christians. Pero
but seguimos viviendo como we mundanos. continue living as worldly people. Porque aunque tenemos la vida, Because although we have the life, tenemos a Jesucristo, we have Jesus lo Christ, tenemos guardado. but we have him guarded. Pero, ¿qué pasa si activamos esa vida que recibimos? But what happens if we activate that life that we Me receive? quedé sin trabajo. I am left without a job. Ir al Espíritu. Go to the Spirit. No a mi lógica, Not my logic, no a mis emociones. not my emotions. Ir al Espíritu. Go to the Spirit. Señor Jesús, Lord Jesus, tú sabes por qué me quedé sin trabajo. you know why I don't have a job. Yo dependo de ti. I depend on you. Señor, tú eres mi proveedor. Lord, you're my provider. Señor, estoy en tus manos. It's in your hands. Señor, tú tienes promesas para You have nosotros. promises for us. Señor, yo confío en ti. I trust in you. Yo no confío en la gente. I don't trust in Yo people. no dependo de mi trabajo. I don't depend on my No job. dependo de mi jefe. I don't depend on my Dependo de ti. boss. I depend on you. Señor, te alabo. Lord, I worship Señor, you. tú eres tremendo. Señor, te You're amo. tremendous and I love Entonces, you. eso es activar el Espíritu. So that's how you Entonces, activate nos the vamos a una Spirit. dimensión So superior. we go to a superior dimension. Y aunque en la tierra todo parezca malo, And even though on the earth everything en appears los bad, niveles in celestiales the celestial levels, sentimos gozo, we feel joy, paz, peace, libertad, freedom, amor. love. Viene la esposa, And the wife comes. mira, ¿y ahora qué vamos a hacer? And what are we going to do now? Tranquila, mi It's amor. okay, my love. Somos hijos de Dios. We are children of God. El Señor sabe. The Lord Vamos a knows. confiar We're en going Él. to trust in Him. Vamos a orar. We're going to pray. Vamos a saber que el Señor se va a We're glorificar going en to know medio de that todo God's esto. going to glorify amongst all Entonces, of this. estamos viendo una ley superior. So we're living in a superior law. Y esa ley superior And that superior law somete todas las mentiras del submits diablo. all the lies of the devil. Todos los argumentos All the terrenales. earthly arguments. Aunque parezcan lógicos, Even if they appear aunque tú los logical, puedas ver, even if you can't see them, hay una ley superior. there is somebody superior. Hay una ley superior. There is a superior law. Tengo a Jesús en mi I have corazón Jesus in my y heart. confío en Él. And I trust in Him. Entonces, yéndome al So Espíritu, going to the Spirit, puedo tener victoria I can have victory sobre cualquier above circunstancia, any circumstance, sobre cualquier momento. above any moment. Entonces comienzo a ser libre So I start to be free del poder de la of the tierra, power of the earth, libre de las circunstancias. free of the circumstances. Ya a la gente no me asusta. People don't scare me anymore. Señor, Lord, mis enemigos no son my las personas. enemies are not people. Tú eres mi protector. You are my protector. Señor, tú me cubres. You cover me, Cubre Lord. mi casa. You cover my Cubre home. mi familia. You cover my family. Cubre las entradas y las You salidas. cover anything that Señor, comes tú in eres and mi out. fortaleza. You are my strength, Lord. Mantenernos To maintain nuestra ourselves, mente our minds activada activated en esa dimensión in sobrenatural, that supernatural dimension, en comunión con el Señor. fellowship with the Lord. Y entonces comenzamos a vivir So we start to live en el diseño de in Dios. the design of God. Comenzamos a vivir en el orden de We start Dios. to live in the order of God. Y entonces cuando empezamos a tener esa experiencia, So when we start to have that experience, la gente va a decir, people are going to say, uy, este sin trabajo, "And mira, that person without a job, con 4 hijos. with 4 kids, Uy, no tiene ni con qué he comer. doesn't even have anything to eat. Pobrecito. Poor guy." Vamos a visitarlo We're porque gonna go a decirle pues To say, que pobrecito. poor guy. Y llegamos a visitar a esa persona And we go to visit that person. y esa persona nos recibe con los brazos And abiertos, that con person alegría, con receives gozo. with their hands wide open with joy. Mira, no tengo, solamente te puedo ofrecer agua porque no I can tengo más. only offer you water because I don't have anything else. Pero estamos tan But we're felices. so happy. Le damos tanta gracias al We Señor. give God thanks so much. Y la gente va a decir, And pero people este are going to say, enloqueció, ¿no? this person is crazy. Es que gracias al Señor y tan Give God felices. thanks and they're so happy. Y no tienen ni And they don't solamente even agua. have anything, only water. Es como que esta gente se volvió loca. These people became crazy. Esa es la vida victoriosa. That is the victorious life. Porque es una vida superior. Because it is superior life. Entonces la gente dice, So wow, people say, wow, esta gente es rara. this person is weird. Esta gente no es normal. It's not a normal Esta person. gente está viviendo otra vida This diferente. person is living a different life. Y comenzamos a ver And we start to see testimonios. testimony. Comenzamos a ver We frutos start to see fruits, sobrenaturales. supernatural fruits. Y al ratico nos damos cuenta, And later on we realize uy, si viste que You ese saw fulanito que andaba sin trabajo y that, fregado, that person that didn't have a job, de repente le ha salido tremenda and all oportunidad of a y sudden he tremenda has a bendición. tremendous blessing and opportunity Que ni siquiera la buscó y le llegó al cielo. that he didn't even seek for it and it arrived from Wow, the la gente heavens. dice tan de buenas, ¿no? Oh, he has good luck, Pero no es right? de buenas. But it's not good luck. Es que hay un Dios poderoso. Is that there's a powerful Y God. cuando nosotros confiamos en When we Él, trust in Him, cuando dependemos de when Él, we depend on cuando Him, descansamos en when we Él, rest on a lo Him, mejor pasamos pruebas, maybe we go through trials, pero al final
vemos victoria. but at the end we see Porque victory. el Dios que predicamos, Because the God that we el preach, Dios que creemos, the God that we el believe Señor in, Jesucristo, the Lord Jesus Christ, nunca nos falla. will never fail us. Él es verdadero He is real, y Él es poderoso. and He's powerful, Y en Él podemos confiar siempre. and we can trust in Him Entonces always. tenemos que mantenernos en el So Espíritu. we have to maintain ourselves in the Spirit. Y así vamos cada día, vamos viendo, vamos conociendo más la verdad de Dios. And that's how we start knowing the truth of God Por eso more. los cristianos vamos dando testimonio, That's why Christians, we give testimony testificar. to testify. Mira, pasé por esta prueba, Look, I passed through this trial, pero yo le creí al Señor. and I believe God. Pude descansar en el I Señor, can rest in God. pude confiar en I Él was able to trust in y Him. ahora estoy dando And now testimonio. I'm bearing Lo testimony. verdadero, The truth. lo grande, How great, lo poderoso how que es nuestro powerful Dios. is our God. Y esa es la vida cristiana. And that is a Es Christian una life. vida de milagros, It's a life of una vida miracles, sobrenatural, a supernatural una life, vida de poder, a life of una power, vida que no está gobernada a life that is not por la governed lógica de este by the mundo, logic of this ni world, por las emociones, nor by the emotions, sino gobernada but governed por el poder de by the Dios. power of God. Por eso somos personas, That's why we are people que para el mundo somos locos, that for the world we are crazy, pero para Dios but for God, es poder de Dios. it is power of Vivimos God. el poder de Dios. We live the power of Es God. una vida de fe, It's a life of faith, una vida que no es por vista, a life that is not by es una sight, vida por fe is a life by y de faith, fe and of y faith, para fe and for faith en Cristo in Jesús. Christ Jesus. Por eso le damos gracias al That's why we Señor. give God thanks. Gloria al Señor. Entonces, siempre hay un enemigo So always the enemy que quiere venir a atacarnos. that wants to come to attack us. Siempre hay batallas. There's always going to be battles. ¿Y cuál es la labor de Satanás? And what is God's work? Bajarnos al alma, To lower ourselves to our soul. venir. No, ¿cómo vas a confiar en el Señor? How are you going to trust in the Lord? Mira, abrí tus ojos. Look, open your eyes. Mira, encima de eso estás hasta enfermo. Above that, you're even ¿Cómo vas a conseguir sick. trabajo? How are you going to find a O sea, job? no tiene sentido esto, estás en la olla. This has no meaning. You're ¿Cómo vas a duped. creer en Jesús? How are you going to believe in ¿Cómo vas a Jesus? depender de Él How are you going to depend on si Him? no hay salida? If Estás metido en un enredo que no tiene salida. There's no exit. You're just stuck there. ¿Cómo vas a poder confiar? How can you No, trust? preocupate, Worry. estresate, Get stressed. amargate, Get bitter. deprimite Depressed. y morite. And Eso es lo que el die. diablo quiere, That's what the devil wants. matarte. To kill you. Entonces, ¿a quién le vas a hacer caso? Who are you going to believe? ¿Ve? Ese es el ataque del enemigo. That is the attack Porque of the enemy. tenemos que pasar pruebas. We have to go through Porque es la única trials. manera que la fe crece. It's the only way that faith Si no hay grows. pruebas, If there's no trials, no conocemos a Jesús. we don't know Jesus. No conocemos el poder We de don't know Dios. the power of No God. conocemos la gloria We de don't Dios. know the glory of Pero por God. medio de las But pruebas through the es trials que vamos creciendo is that we start growing de gloria en gloria, in glory de and glory, poder en poder, in power and viendo la power, gloria de Dios. seeing the glory of Cada día God. conocemos más al Señor. Each day we know the Y Lord cada día more. nos hablan más del Señor. And each day they speak to Y us cada more día about lo the Lord. alabamos más. And each day we Y worship cada día lo more. testificamos And más. each day we testify Porque tenemos more. un Dios grande. Because we have a great Un Dios God, poderoso. a powerful God. ¿Cuánto lo creemos? How many of us believe it? ¿Cuánto le damos gloria a How Dios? many of us give glory to Gloria al God? Señor. Glory to God. Padre, te damos gracias. Father, we give you thanks. Gracias, Señor, Father, thank you porque te tenemos. because we have you. Gracias porque eres real. Thank you because you're real. Gracias porque podemos dar tantos testimonios de Thank tu you grandeza, because we can give so much testimony in church de tantos milagros que has hecho of so many miracles that you've done en la vida de nosotros, in our lives, en la vida de otros. in others' lives. Señor, porque eres tan real, Because you're so real, eres tan poderoso, you're so powerful, eres tan hermoso. you're so beautiful. Señor, qué bello es poder descansar en ti, How beautiful it is to rest in you. que tú eres nuestro refugio, That you are a refuge, tú eres nuestro descanso, you are our rest, tú eres nuestro poder, our power. tú eres nuestra sabiduría, You are our wisdom, tú eres nuestra verdad, our truth. tú eres todo, Señor. You're everything, Lord. Por eso hoy te damos gracias, That's why we give you thanks. que hayas tenido misericordia de tantas personas, That you've had mercy upon so many nos people permitas conocerte, and allow us to know you, tenerte, to have you, vivirte. to live you. Señor, ayúdanos a vivir por tu espíritu, Help us to live by your Spirit, vivir una vida de fe, to live a life of faith, no creyéndole a la gente, not believing people, no creyendo a las circunstancias, not believing sino circumstances, creyéndote a ti, but Señor. believing you, Lord. Señor, llénanos de esa fe tuya. Fill us of your faith.
cada día podamos conocerte más. Each time we can know you more. Que tú seas más glorificado en nuestras That you can vidas. glorify our lives. Gracias, Padre, te damos. Thank you, Father. En tu nombre, Jesús. In your name, Jesus. Amen. Gloria a ti, Señor. Decidimos creer en ti, Padre.